Bueno, pues nada, vamos a comenzar la rueda de prensa. En primer lugar, agradecer a todo el mundo que ha venido, medios de prensa, medios sociales, movimiento social, gente afectada directamente. La verdad que es un placer dar noticias como estas, porque venía sonando un run run acerca de las titulizaciones desde hace ya un par de años. Y no sabíamos realmente qué alcance podría tener, si era cierto, si toda esa trastienda que la banca en este país ha montado con el negocio de la ingeniería financiera tras las hipotecas sobre vivienda habitual podía ser utilizado para la defensa de los afectados. Y bueno, gracias a esta resolución que hoy comunicamos, parece que empezamos a tener indicios de que sí puede ser utilizado, sí puede ser una vía de defensa y sí podemos generar una traba importante a lo que está siendo la crisis habitacional que asola este país, las deudas perpetuas, los embargos sobre vivienda habitual, los embargos sobre sueldos, sobre salarios, sobre familias trabajadoras por parte de entidades que en su día, dentro de la burbuja inmobiliaria, se ocuparon de embaucar, de enrolar, de embarcar a las familias sin apenas información en préstamos de altísimo riesgo financiero que difícilmente se iban a pagar. Mi nombre es Javier Rubio, soy abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales. También participo en la Comisión Jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid y en la Comisión Jurídica a nivel estatal. Llevamos mucho tiempo participando en la movilización contra los desahucios, frente a las leyes hipotecarias y por el derecho a la vivienda. Y este asunto lo veníamos peleando desde el año 2014, ya entonces estábamos avisando del tema de las titulizaciones y pues ahora venimos a confirmarlo. A mi lado me acompañan, por un lado, María Milagros, que es hermana de la persona del deudor, de la persona afectada, que es un ciudadano peruano, trabajador, que ha tenido que emigrar de España debido a la crisis y ahora mismo no se encuentra aquí para asistir a la rueda de prensa, sin embargo se encuentra ella en representación de la familia. Y por otro lado está Héctor Carreiro, que es miembro del colectivo de personas afectadas por la entidad Credicimo. Hecha esta presentación, voy a comentar la resolución que hemos conocido hace apenas una semana. Se trata de un préstamo hipotecario concedido por la entidad Credicimo, ahora mismo absorbido por CaixaBank. Es un préstamo que en su día se concedió por 224.000 euros para la adquisición de vivienda habitual en el municipio de Fuentidueña de Tajo, en la Comunidad de Madrid, que recae luego en la ejecución hipotecaria en los juzgados de Arganda. El préstamo se concedió en el año 2007, Credicimo inició acciones judiciales por impago en el año 2013 y por nuestra parte nos opusimos junto con el afectado en el año 2014. Presentamos un escrito de oposición en el cual sospechábamos, que no teníamos la certeza, pero sospechábamos que esta hipoteca podía estar titulizada. En ese momento, en aquella oposición, requerimos al juez para que indagase acerca de la posible titulización de esta hipoteca y que requiriese a Credicimo para que así lo hiciese. Credicimo tardó bastantes meses en aportar las escrituras de constitución del fondo y finalmente en diciembre de 2014 aportó a la causa unas escrituras compuestas por más de 200 folios de la constitución del fondo TDA 28, constituido en el año 2007 y formado por un total de 4.586 préstamos. Estamos hablando de que solamente este era el fondo TDA 28. Estamos hablando de Credicimo, sabemos que al menos tiene 28 fondos. Si cada uno de esos fondos tiene 4.500 préstamos, solo hay que hacer una operación matemática muy sencilla para imaginarse el volumen de préstamos titulizados que tiene Credicimo. Finalmente, la jueza, tras analizar toda la documentación, expuesto los argumentos de Credicimo, expuestos nuestros argumentos y sin que comparezca en el juzgado el fondo de titulización, ha determinado que Credicimo no es dueño de la deuda. Esto significa que Credicimo no tiene legitimación activa para reclamar la deuda, no puede interponer demandas para reclamar la deuda. En este caso, este procedimiento se tiene que archivar. Han condenado en costas a la entidad Credicimo y aunque cabe recurso y suponemos que Credicimo recurrirá en el plazo de 20 días esta resolución para ir a la audiencia provincial, de momento para la familia supone un alivio importantísimo
porque esto puede demorar el cobro de esta deuda bastantes años, pero sobre todo entendemos que pone en un aprieto al entramado de las titulizaciones en nuestro país y por lo tanto en un aprieto a las entidades financieras, cuyas garantías jurídicas del cobro de las deudas devengadas sobre préstamos abusivos empieza a ponerse bastante en duda con esta resolución, que además sigue la estela de otras resoluciones anteriores. Solamente con que esta decisión se hiciera extensiva a Credifimo estaríamos hablando de miles de procedimientos en toda España en los que ahora se hace necesario requerir a Credifimo para que certifique si la hipoteca se encuentra titulizada o no. Es decir, que aparece otra herramienta y bastante fuerte por la carga de complejidad que tiene la trastienda, bastante fuerte para evitar desahucios, para evitar ejecuciones hipotecarias y forzar a una recomposición, a unas reglas de juego distintas en las cuales las entidades financieras no impongan su ley y en las cuales la justicia y los derechos de los ciudadanos puedan ser reconocidos también por los tribunales. Bueno, pues hasta aquí una breve explicación de la resolución, de lo que viene a decir. No he querido entrar en terminología jurídica precisa porque tiene bastante alambicada, hay muchos reales decretos, hay mucha normativa sobre la titulización que se regula en España desde el año 61, pero que sin embargo es la gran desconocida de toda esta película, ¿no? Es como la cara oculta, el lado oscuro, bueno, ya, no sé si el lado oscuro, más oscuro aún, el lado más oscuro de la burbuja inmobiliaria. Y nada más, doy la palabra a María Milagros. Bueno, a mí, ¿qué me queda? Agradecerle a Javier, agradecer a la plataforma de afectados por las hipotecas, que son los que me contactaron con él. La familia está de verdad muy contenta. Mi hermano ha tenido que irse a buscar la vida porque estaba aquí pues parado, no pudo hacerse cargo de la deuda, pero estamos muy contentos porque este es un gran logro, creo que para la mayoría de personas que estamos afectadas por el tema de las hipotecas, y yo creo que se va a crear un precedente muy grande. Es un logro muy importante y nada, seguir para adelante, esperar a ver qué pasa, pero estamos la verdad muy contentos y nada, pedirles a todos que pues sigamos empujando, que con, qué sé yo, con las pequeñas cosas que podamos hacer o las grandes cosas con los abogados que nos ayudan, pues saldremos adelante. No sé qué más decirle, la verdad estoy bastante nerviosa, pero solo agradecerles y nada más. Si quieren preguntarme alguna cosa, estoy aquí. Les agradezco mucho. Sí, pues nada. Ahora hacemos preguntas y preguntamos todo, pero vamos a dar la palabra a Héctor. Bueno, voy a comentaros un poquito de lo que es la historia de Credifimo, de cómo se formó. Es una financiera que concede préstamos hipotecarios. Como tal, tiene que estar siempre respaldada de una caja o un banco, un organismo superior. Empezó perteneciendo a Caja San Fernando desapareció, pasó a Cajasol desapareció y ahora en la actualidad pertenece a CaixaBank. CaixaBank se niega a hacerse responsable de ellos por la cantidad de productos tóxicos que tiene en la actualidad. En 2003 aproximadamente comenzaron a titulizar las hipotecas y en el 2008 cesaron un poquito. Nosotros nos enteramos que estaban titulizadas porque teníamos una imposibilidad muy grande para negociar con Credifimo. No podíamos conseguir nada, ya que nos enteramos de que estaban titulizadas. No sabíamos ni lo que era. Llevamos unos 4 o 5 años aproximadamente investigando. Hemos descubierto que había varios fondos, entre los que están los de TDA y los AIT. Esos son los más importantes. TDA tiene dentro de ellos unos 40 fondos aproximadamente, no sabemos cuántos son. Y poco más que decir. El grupo de afectados se está moviendo continuamente para luchar y conseguir lo que se ha conseguido ahora. Pretendemos que esto no se quede aquí, simplemente que todas las hipotecas que están titulizadas no puedan ser reclamadas. Quiero hacerte un par de preguntas, Javier, Sí. porque me tengo que ir. A ver, explica un poco para que lo entienda el oyente. Cambiaros el micro, por favor. Sí. ¿Qué es titulizar una hipoteca?
Entiendo que vosotros ya lo sabéis todos, perdonadme, pero es que... ¿Qué es titulizar? ¿En qué consiste una titulización de una hipoteca? Bueno, titulizar hipotecas consiste en agrupar varios miles de hipotecas, constituir con ellas un fondo de inversión y sacarlas del balance de los bancos. Al constituir un fondo de inversión en el cual van a venir inversores a comprar participaciones de ese fondo, el banco vuelve a obtener dinero para seguir prestando. Ni más ni menos. Eso es la titulización. Vale, ¿cómo podemos saber si nuestra hipoteca está o no titulizada? Porque eso no lo sabemos. Ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que vayan a escuchar la noticia. No lo saben, ¿no? O sea, en general la gente no lo sabe. Bueno, claro, esta es el fenómeno de la titulización, aunque viene regulado desde el año 61, no es hasta finales de los años 90 que empieza a darse ya con más habitualidad, sobre todo en préstamos a la vivienda, en préstamos a consumidores, y lo que ocurre en nuestro país es que es una actividad completamente opaca. Es una actividad en la que no se informa al consumidor, no se informa a los deudores, no se informa nunca a las familias, y puede ocurrir, como de hecho está ocurriendo en nuestro país, que entidades como Credicimo están ejecutando y desahuciando familias sin que ellos sean los legítimos dueños de su deuda. Porque ahora ocurre una cosa, en el caso de María Milagros y su hermano, esta deuda, si Credicimo no puede reclamarla, ¿quién puede reclamarla? Podríamos decir el fondo de titulización, que puede venir a reclamarla, pero claro, es que el fondo de titulización es la gestora de un fondo en el cual participan inversores que compran participaciones de ese fondo. Así que bueno, podrá venir el fondo, pero a lo mejor no es el fondo exactamente quien tiene que venir a reclamarlo, sino que tiene que venir el inversor que haya comprado la participación en el porcentaje que exactamente corresponda a la hipoteca de María Milagros, del hermano de María Milagros. Con lo cual, tenemos serias dudas de que pueda venir algún inversor a reclamar esta hipoteca. También tenemos una dificultad añadida, y es que ni el fondo ni los inversores están inscritos en el registro de la propiedad, con lo cual no pueden ejecutar la hipoteca por el procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, la reflexión es: ¿cuántos procedimientos se están llevando a cabo sin que los juzgados tengan conocimiento de que la hipoteca está titulizada? ¿Cuántos desahucios se han cometido ya sin que sepamos que la hipoteca estaba titulizada? O sea que podemos estar hablando de varios centenares o varios miles de procedimientos anulables porque los acometió una entidad que no era dueña de la deuda. Y a partir de aquí tenemos que preguntarnos no solamente por Credicimo, sino por el resto de entidades financieras. Según algunas estimaciones, y estos son estimaciones muy aproximativas, del año 2012 aproximadamente el 70% de préstamos hipotecarios estaban titulizados en España, según algunas estimaciones, de las que no puedo tampoco dar una garantía, una fiabilidad. Espero que desde la CNMV o desde la Administración en algún momento se tomen medidas para proteger a los ciudadanos y investigar estas actividades de titulización, de trastienda, de ingeniería financiera, para poner luz, transparencia y saberlo. En todas las hipotecas se incluye una cláusula en la cual el deudor renuncia por anticipado a ser comunicado de estas operaciones. Se llama la cláusula de cesión de crédito. Y ahí se dice que el deudor renuncia a ser comunicado de la cesión de los créditos a un tercero. Esa cláusula yo la he visto incluida en todas las hipotecas que he visto en los últimos 3 o 4 años, en todas. Así que podemos decir que supera el 95% de hipotecas en las que se incluye esta cláusula, que por cierto está considerada abusiva por el Tribunal Supremo. En base a esta cláusula pensamos, esto todo también dentro de cierta provisionalidad, pensamos que los bancos se han amparado en esta cláusula y que ha sido incluida para luego poder realizar todas estas operaciones sin informar a los deudores. Una vez que se lleva uno de estos temas al juzgado, debería ser la propia entidad, en este caso Credicimo, la que avisara de que está titulizado, porque si no sería ilegal. ¿Qué pasa con esto? ¿No se les puede demandar a mayores por no haber avisado? Es que claro, aquí ocurre una cosa: si yo voy a un juzgado a poner una demanda de reclamación de cantidad de un dinero que yo no me pertenece, yo voy a reclamar, por ejemplo, lo de una empresa y yo no soy una empresa, pues es posible primero que me desestimen la demanda o directamente que la inadmitan, pero además es posible que me digan que estoy utilizando la justicia en abuso de derecho, que estoy realizando un fraude procesal y puedo incurrir en responsabilidades mayores. No solamente que me inadmitan la demanda, sino que bueno, pues habrá una causa por defraudar a los juzgados, a la Administración de Justicia y al Estado en general en los medios que se utilizan. Por lo tanto, también cabe plantearse si no sería deducible testimonio a otras instancias por fraude procesal.
Ay, perdón, no sabéis a recurso. Ay, perdóname, disculpa. En tu opinión, ¿qué conocimiento tienen los jueces o los juzgados de este concepto de lo que es la reclamación ilegítima de la titularidad de lo que es la hipoteca? Es decir, a raíz de esta sentencia, que creo haber entendido que hay más, a raíz de esta sentencia, quizás sería posible, no ya de oficio, pero que los jueces tuvieran conocimiento de este concepto y entonces, y como existe ya en derecho y no hay que legislar nada, solamente aplicarlo, entonces quizás pueden aplicar este concepto a los jueces en todos los juicios que vengan, sin necesidad de que el abogado lo exponga como argumento, y a lo mejor esto ya de por sí, si no se hicieran si los jueces no lo hicieran, ¿podrían estar prevaricando? ¿Entiendes la pregunta? ¿Cómo te quiero decir? Sí. El problema es que los jueces no son informados por las entidades financieras de que los préstamos que reclaman están titulizados. Por lo tanto, por una parte existe una imposibilidad de que el juez entre a aplicar la normativa sobre titulizaciones si no es informado por la propia entidad financiera. Es que la entidad financiera no informa al deudor y no informa al juzgado. Y continúa reclamando deudas sin decirle al deudor que en realidad pertenece a inversores o a un fondo de titulización, y las mete en los juzgados, las reclama, subasta las casas, desahucia a la gente y sigue reclamándolas por cuenta de un fondo de inversión, pero sin que lo sepa nadie. Es como una entidad interpuesta. Es un testaferro, podríamos decir. La entidad ejecuta, desahucia, reclama deudas sin ser la verdadera dueña. Claro, pues digo, a raíz de este conocimiento, de este concepto, quizás el juez podría decir, oiga, usted a lo mejor no es el dueño real, demuestre que es el dueño real, eso es lo que quiero decir. Solicitarle la titularidad Claro. En general, todas. juzgado a... Claro. O sea, que sea una base para poder hacerlo. Claro, sí, bueno, también tenemos que decir y señalar, destacar bastante que, en fin, que el camino, o sea, que esta resolución la hemos obtenido, la hemos conseguido, no porque seamos muy listos, sino porque desde la movilización social se viene investigando este asunto desde hace años. Y es un poco cabalgando sobre esa movilización y sobre la presión y sobre las demandas y el ansia de justicia de muchísimas personas, cabalgando sobre eso, sobre la que ya conseguimos en última instancia llegar y ¡pin! Obtener una resolución favorable como en este caso, y a partir de ahí podernos plantear más historias, más acciones. Ahora sería, en mi opinión, el turno de la sociedad civil organizada, el plantearse cuál es el siguiente paso, qué se puede reclamar a los tribunales, qué se puede reclamar a la administración, qué se puede reclamar a las entidades financieras, y cómo se puede articular una respuesta ciudadana para paralizar los desahucios y conocer qué está ocurriendo con las hipotecas en este país, qué ha ocurrido y qué está ocurriendo, para evitar que se sigan produciendo vulneraciones de derechos humanos como cada día, con desahucios, deudas perpetuas, sin alternativa habitacional, familias con mayores, menores, y sin que, bueno, aquí pues ninguna autoridad diga nada y que parece que forma parte ya del paisaje, ¿no? Bueno, pues ahora es el turno de la sociedad civil organizada el plantearse qué podemos hacer, cómo podemos utilizar esta resolución y otras para plantarle cara al poder financiero. Sí. Bueno, yo en lo poco que he podido indagar, vamos, esto no es solamente válido para préstamos hipotecarios, que si no parece ser que también para temas de incluso ocupaciones. ¿Tú esto me lo puedes confirmar? ¿Es así? Efectivamente, es decir, tenemos que tener en cuenta que si la titulización, como hay algunas estimaciones, supera el 50 al 60% de los préstamos hipotecarios en nuestro país, y tenemos un 50 o 60% de situaciones en las cuales los bancos están actuando por cuenta de un tercero sin informar a nadie, de manera fraudulenta, también están adjudicándose viviendas por cuenta de un tercero sin informar a nadie en virtud de deudas que no le pertenecen, y cabría plantearse también esas adjudicaciones de viviendas, si se han hecho por cuenta de deudas que no le pertenecían y mediante procedimientos anulables, si cualquier reclamación a posteriori tiene validez. Es decir, un acto anula todos los actos subsiguientes que se realicen en virtud de ese acto nulo. Entonces, una adjudicación de una vivienda en un procedimiento de ejecución hipotecaria acometida por una entidad que no era la dueña de la deuda es anulable ahora y dentro de 10 años. Todos los actos que se cometan a partir de ahí podrían ser anulables. No obstante, daos cuenta de la envergadura que puede coger este tipo de reflexiones y elucubraciones jurídico-sociales,
porque nos metemos en unas especulaciones y unas hipótesis de auténtico caos. Claro, porque podría ser retroactivo entonces. O sea, tendría una capacidad de retroactividad que todas las personas a las que les haya pasado pueden volver para atrás. Claro. Sí, vale. Comentaba esto porque el otro día intentamos colar, era una ocupación, intentamos colar un tema de titulación en el juzgado. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Qué ocurre con las titulaciones parciales? ¿Cómo? Si solo encuentras la titulación parcial del inmueble, ya que el banco no aporta el fondo, y encuentras una titulación parcial, ¿tienes más posibilidades que la completa? Sí, entiendo que sí. Es decir, si se ha utilizado parcialmente el préstamo, no se podrá reclamar en su totalidad. En su totalidad, pero parte sí. Se podrá reclamar en su parcialidad. Podría haberse puesto una reclamación de cantidad, pues en vez de por el total, por la mitad. En todo caso, la ley establece que debería, en todo caso, haber concurrido también el fondo a la ejecución hipotecaria. Si hay una titulización que no se hace por el 100%, sino que se hace parcial, deberían concurrir en el procedimiento tanto el fondo como la entidad financiera. Eso es otra modalidad que también es muy habitual y de la cual tampoco tenemos conocimientos y en la cual pues la ciencia jurídica tendrá que seguir investigando para llegar a conclusiones y saber qué hacer en esos casos, ¿no? Pero de primera lo que podemos decir es que ya sea total o parcial, la titulización incluye o comporta un vicio de nulidad en los procedimientos que se están llevando a cabo. Sí, buenos días. ¿Qué pasa con los avalistas de las ejecuciones de las hipotecas titulizadas? En este caso teníamos ya una sentencia, una resolución de febrero de este año de Fuenlabrada que ya decía que Credifimo, la entidad financiera que había vendido la hipoteca, no podía ir contra los avalistas si esta estaba titulizada. Con esta resolución ya no es que no pueda ir solamente contra los avalistas, es que no puede ir contra el deudor principal ni contra la vivienda principal que está sirviendo de garantía. O sea que con mayor motivo aún ya no deberían, a partir de esta resolución y la de Fuenlabrada, sumando ambas, pues a mayor abundamiento no se puede ir tampoco contra los avalistas. ¿Genera jurisprudencia esto? No, la jurisprudencia solo se genera cuando el Tribunal Supremo se pronuncia 2 veces en el mismo sentido. Y eso puede tardar en suceder 10 años. Mientras tanto, esto genera un precedente. Una pregunta. La mayoría de los afectados de Credifimo tenemos 2 préstamos hipotecarios. Uno grande, porque nos demanda y llegamos a juicio, y uno pequeño que se queda aparte. Al final, mucha gente, muchos afectados no sabemos si nos demanda por el grande, ¿qué hacemos con el pequeño? Porque yo, por ejemplo, estoy con Credifimo y está titularizada la hipoteca. Creo que los 2 créditos están titularizados, no sé, todavía. Yo tengo un informe que me mandó Credifimo, le pidió por escrito, donde me informa que mi hipoteca sí está titularizada. Entonces, ellos demandan por el grande, por el mayor crédito, pero queda uno pequeño que puede reclamar el día de mañana, creo, ¿no? Si no pedimos en el juzgado que anule los 2 créditos, entonces tú te quedas con uno. La idea de esto es que se elimine en su totalidad el 100%. Credifimo sí lo dividió todo en el 80-20. Sí. El 80% por un lado, el 20% por otro. Hay que ver, porque hay muchos de los del 20% que están con efectos hipotecarios y hay otros que son en carácter personal. Entonces también depende cómo la hayan metido. Si es hipotecario deberían de anular los 2 y hay que saber si están hipotecados si están titulizados los 2, que surja efecto los 2, y si no están titulizados los 2, pues intentar que lo arrastre. Escucha, una pregunta. En el tema de las hipotecas llevamos muchísimos años de tragedia, de dolor, de lucha, muchos años. Si esto se hubiese revuelto por lo menos unos 3-4 años atrás, y mi pregunta es, ¿y por qué no fue así? O sea, yo puedo entender ahora, ¿no? Pero yo viendo ahora, después de tantos años de estar en estas cosas, viendo ahora esto no hubiese hecho falta ni dación, ni condonación, ni tantas cosas. Con esto se hubiese resuelto de tajo y no hubiese habido tanto como lo que ha habido.
No hay respuesta. O sea, no hay respuesta. Vamos a ver, yo creo que desde el movimiento se empezó a tener conocimiento de esto hace 2 años, 3 años, cuando empezaron a llegar algunas cartas de Credicimo que decían que el préstamo estaba titulizado. Y a partir de ahí se empezó a sonarse, pero siempre ha sido un gran desconocido. En gran medida, la responsabilidad de que esto sea desconocido es de la propia banca, que lo ha ocultado. La propia banca ha hecho este negocio y lo ha ocultado. Esto no se estudia en las facultades de Derecho, ni en la carrera judicial, ni existe publicidad al respecto. Esto es una normativa absolutamente marginal, pero que curiosamente representa un negocio muy opulento y muy goloso para las entidades financieras, porque les ha permitido, o sea, la titulización también tenemos que entender que de cierta manera ha alimentado la burbuja inmobiliaria. Si no hubiera habido titulización, los bancos se hubieran quedado sin dinero para prestar. Y por lo tanto no se hubiera llegado a préstamos a 35 o 40 años como se llegó en el año 2007-2008. O préstamos a 50 años que estaban pensando en sacar a partir del año 2009. No se hubieran inflado los precios de la vivienda como se inflaron, no se hubieran inflado los precios del suelo, las tasadoras no se hubieran engordado, no se hubieran metido comisiones brutales, porque los bancos no hubieran tenido dinero para seguir prestando. Pero con este mecanismo retorcido de apretarle las tuercas a la economía financiera, no a la economía real, lo que han conseguido es generar papel ficticio con el cual comerciar y generar un mercadeo secundario para obtener nuevos fondos con los cuales seguir prestando dinero. Y así, en esa vorágine se metieron todas las entidades financieras, aquí en España como en Estados Unidos. La crisis de las hipotecas subprime del año 2008, que tanto sonó, estaba anclada en el negocio de la titulización. Y aquí también se estaba titulizando, pero bueno, aquí ningún político ni ningún responsable habló de la titulización, pero sin embargo bien que lo sabían. Quiero preguntar, para la titulización, ¿puede uno de los titulares solamente pedir? Porque ayer fui al banco y el director de la territorial de Suchi me dijo que no podía darme ninguna información sobre la titulización, porque yo llevé todo el formulario. Entonces me dice, mientras no estén tus otros titulares, yo no los voy a dibujar porque el otro titular se fue para otra parte y el otro tampoco está, y soy sola entre los 3 titulares. Entonces la pregunta es esa, ¿puedo seguir luchando yo sola para pedir la titulización? Claro, o sea, solicitar la titularidad lo puede hacer cualquiera de los propietarios. Eso no te tienen que poner ninguna pega. Lo que pasa es que todos los bancos ponen pegas a la hora de decirte quién es el fondo, dónde está. Eso se están negando. Nosotros a base de años conseguimos y de pelear con Credicimo conseguimos que nos dijeran a quién le pertenecía, y ahora creo que están otra vez negándose y ya no lo quieren dar porque saben la lucha que se ha conseguido por saber el fondo. Sí, lo que me dijo el jefe de la territorial era el señor París, me dijo que no podía darme a mí nada, que directamente era con un requerimiento fiscal y tal. Y yo le dije, no, yo sigo siendo cliente de este banco y me tienen que dar esa información. A lo cual él indicó, yo te puedo decir que sí o que no, así grande, en una carta, pero todas las deducciones y todo lo que estás preguntando, que el porcentaje y tal, no te lo doy porque eso no es asunto suyo. Entonces, al momento que me dijo eso, yo le dije, séllese ese papel y punto. Entonces me selló. Ahora, cuando llegue la respuesta, ya con eso pienso. Pero quería preguntarle. Gracias. ¿Nos podría enfocar un poquito más cómo sería el activo entonces del banco y el activo de las titulizadoras o los contribuyentes que les llamamos? ¿Cómo va el activo? ¿Cómo se convierte en titulizaciones? Luego, ¿cómo regresa como bonos? Y otra vez vuelve a los activos. O sea que al final el banco lo pierde nada. ¿Nos puede enfocar un poquito sobre eso? No me gustaría tampoco extenderme aquí en mucha historia de ingeniería financiera, porque eso sería ya objeto de un taller o una charla o una exposición de un par de horas con algún esquema y con algo visual para hacerlo más digerible, y ahora tampoco podemos entrar mucho. Sí te puedo decir que no es lo mismo fondos buitre, que titulización. No es lo mismo. Fondos buitre es que compran un préstamo o 20 préstamos o 200. Titulización es que se constituye un fondo.
y de ahí se pillan participaciones. No se compran 200 préstamos, sino que se compran participaciones de un fondo. Sí, les preguntaba eso porque a veces se confunde la titulización es un fondo, entonces el fondo público es otra cosa. Entonces, por eso es otra. Es distinto. No hay tiempo, yo sé que es un tema bastante largo de el taller, justamente. Se lo puede resumir un poquillo, pero al final quedamos ahí. Ya tal vez en los pasos para hacer cómo enfrentar a las titulizaciones, tal vez podamos ver eso. Bueno, yo nada, también quería añadir un poco que sé que estamos aquí, al final medios de comunicación pues ha sido la minoría y la mayoría ha sido medios de movilización, que sois vosotros. Repetir, insistir un poco en la idea que he lanzado antes de que esta resolución, más allá de su victoria y para el caso concreto y tal, tenemos que pensar, hay una estatal de la plataforma afectada por la hipoteca en Sevilla este fin de semana y habrá más reuniones de la coordinadora madrileña y habrá más reuniones del movimiento. Tenemos que plantearnos, hay que plantearse el movimiento, qué hacer con esto, cómo utilizarlo, cómo abrir aquí un frente de lucha y trabar las ejecuciones hipotecarias y pedir responsabilidades. Hay que plantearse eso. Yo no quería, sí me molaría, sí quería transmitir la idea de ahora más que nunca hay que apretar, estamos cerca, el gobierno está en funciones, la movilización está en auge, bueno, pues es un momento muy propicio para activar también este frente de las titulizaciones. Bueno, ya está, no digo nada más, que ya que hay que pensarlo, planificarlo y llevarlo a cabo si nos parece adecuado. Estamos en ello. Como es complicado el saber si está la hipoteca titulizada, mi pregunta es, yo le pedí al banco que me diera una copia de las escrituras, porque desde que firmé hace 10 años no me las dieron. Entonces la contestación de ellos es decir que ellos no tienen escrituras, sino simplemente una carta de compromiso de pago. Yo con eso puedo entender que mi hipoteca está titulizada porque no me la das, porque tú me tendrías que dar una copia de las escrituras, como me hizo en su día Citibank, como me hizo en su día Banesto, pero estos de CaixaBank dicen que ellos no tienen escrituras. Entonces, ¿puedo pensar que por esa manera no me la pueden dar porque está titulizada? No tiene nada que ver, la escritura no figura que esté titulizada. Entonces, la escritura, si no la tienen, a ver, si el caso es de Credifimo con todos estos traslados que hizo, lo que sí se sabe es que perdió un mogollón de documentación. Entonces puede ser que sea una de las documentaciones que se le ha perdido. De todas formas, copia de esa escritura, si no me equivoco, tiene que tener el Banco de España o... Yo la he conseguido por mediación de dar vueltas y encontrar al notario que se jubiló que le pasó los poderes a otro. Pero claro, es una copia simple, pero que ellos la tengan en el notario y el banco te diga que ellos no la tienen, dices, bueno, ¿cómo se come? Yo no les he dicho que la tengo, pero bueno, ¿cómo se come? Que yo tenga la escritura, la copia, y vosotros, siendo los que me habéis dado el préstamo de la hipoteca, no lo tenéis. Entonces, claro, me nega el pago. Si no tienes una cosa que te estoy pagando, ¿qué te estoy pagando? ¿Caramelo? No te pago. Me dan la copia y no hay. Entonces, pienso que lo puedan poder yo tener titulizada. No. Bueno, compa, tenemos que ir cerrando. Sí, por favor. Los afectados o afectadas que ya anterior hayan firmado daciones en pagos o condonaciones de deuda y que luego después se hayan enterado que estaba su deuda con su hipoteca titulizada, ¿pueden reclamar a la entidad? Yo no, aún hoy no iría tan lejos, o sea, no lo tengo claro. Si te digo la verdad, no lo tengo claro. Es decir, aquí tenéis que tener en cuenta que esto se abre un campo tan amplio de posibilidades y contamos con una resolución, que esto no está extendido. Esto va a tener unos periplos judiciales de 10 años hasta que llegue el Tribunal Supremo o llegue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y determine qué es lo que supone cada cosa, o sea que tiene una complicación muy fuerte. Yo no me atrevo ahora mismo a emitir una opinión sobre si es reclamable una persona que haya firmado ya una dación en pago, porque entre otras cosas tú has consentido en una transacción en la cual en definitiva, te has el desecho de una deuda, has dejado de ser deudor a cambio de transmitir un bien, tu vivienda, y tú has consentido con eso. Ahora, que con el que lo hacías no era realmente y tal, eso anula o te hubiera hecho a ti cambiar de opinión o tal. Bueno, no digo que no se pueda reclamar, digo que ahora mismo yo no me atrevo a emitir una opinión porque no lo tengo claro.
ver, yo que no me queda claro la historia de la titulación, ¿vale? Yo ayer... Titulización. Bueno. A ver, a mí me llamó ayer un fondo, ¿vale? Diciéndome que Bankia había vendido mi hipoteca, deuda, en fin, todo lo que se tercia del asunto. Estamos hablando de un valor de 350.000 euros, ¿vale? A un fondo que se llama Copernicus, ¿vale? Están como locos por intentar negociar algo, una historia, que nos veamos, hablemos, toda la movida, porque tengo que vender la casa, no sé qué historia. A mí me quedan dudas de saber si yo también entro en este caso de Creditur. Sí, porque ahora, curiosamente, una comprimar me dice que no estamos muy claros de si yo tengo esta historia titularizada, ¿vale? Se supone que yo tengo escrituras, vienen a nombre mío y a nombre de mi marido y toda la historia. Porque escrituras tengo para morir, ¿vale? Y entonces la duda es esa, que no sé si yo también puedo echar mano de esta historia, de alguna manera. Por poder puedes, no es solo con Creditur. De hecho, Bankia supuestamente me dijo este fondo, ¿vale? Esta gente que me llamó, la señorita que me informó de toda la historia, muy amable, me dijo que Bankia me tenía que haber mandado una carta, me tenía que haber entregado una carta como que nos notificaba tanto a mi marido como a mí esta cesión, vamos, que este desentendimiento que tienen ahora ellos, de nosotros. No, si me ha dicho que me la va a mandar ella misma. Pero Bankia no te la va a facilitar precisamente por eso, por la cláusula que hay abusiva que tienen. Es que dice que ya lo han hecho con otros morosos, o sea, con otras. Sí, puede ser que sí te la manden o que no. Pero ella, Raquel, esta chica, la señorita se ha comprometido que me la iba a mandar por Gmail a mí, de todas maneras le insistiré. Pero yo tendría que ver también con este lío de la titulación. Sí. Puede ser, puede ser que una hipoteca esté titulizada. Pedí un préstamo a Caja Madrid y en 2006 constituyó un fondo con 3.000 hipotecas junto con la mía y lo titulizó. Pero puede ser también que además en el año 2015, en agosto, hayan vendido mi préstamo en concreto a un fondo buitre. O sea, como el mare magnum que hay detrás del negocio de las hipotecas, los préstamos, las deudas, las titulizaciones, etcétera, es tan brutal y tan desconocido, no es descartable que primero te la han titulizado y luego se la han vendido a un fondo buitre. O sea, que podría. Sí. A ver, estas resoluciones que están dando las negociaciones por los bancos, que aperturen todas estas tuercas que nos aprietan, que de alguna manera sea más flexible la negociación para llegar a acuerdos. Por supuesto. Puede ser una herramienta, ¿no? Por supuesto, claro, a partir de que... ¿Es conveniente dar esta información a los bancos, a nuestras oficinas de... Sí. Para que sepan cómo está la situación? Sí, para todos los que habéis venido, hemos sacado 20 copias de la resolución. De todas maneras, la tenemos colgada en la página web, o sea que ya está rulando y para utilizarla a tutiplén. Y más allá de eso también, hacer alguna cosa organizada, pensar en algún momento en hacer alguna cosa, lo que decíamos antes, organizar algo a nivel estatal, porque esto es que tiene ámbito estatal, esto no es una movida del grupo de Credifingo exclusivamente, es una movida estatal que... De todas formas también existe un problema a la hora de que esté titulizado, que al estar titulizado la modificación de las escrituras no es tan sencilla. Es decir, si tú quieres hacer una negociación de tu hipoteca, ya no una dación, una negociación modificando parte de la escritura, no lo tienes tan fácil si el fondo no está dispuesto a ello, que tiene que intervenir el fondo. Así que la negociación con el banco es fácil siempre y cuando el fondo se lo permita. En los casos con Credifingo, los fondos se niegan a esas modificaciones. Entonces también depende del banco que sea y cuál sea el fondo. Y entonces se paraliza el tema económico, se queda en stand-by. Se paraliza en el caso de que llegue el procedimiento y pues eso, lo determina así. Sabadell, los deudores de Sabadell por lo general llama Lindorf. ¿Lindorf es fondo o...? Lindorf. Sí. Lindorf, es un fondo buitre. Entonces se supone que la vivienda ya es de él, se están llamando. No. Si no te han subastado, la vivienda sigue siendo tuya. ¿Quién aparece en el registro de la propiedad como dueño? Tú. Bueno, sí.
Entonces, Lindorf tiene la deuda y te podrá reclamar y quizás subastar tu casa, pero tú eres dueña de tu casa mientras tanto. Lo que sé de Indor más o menos parece que ya no se hace cargo de lo de Sabadell. Está regresando otra vez al banco. Vale. Sí. Una pregunta. La última ya, compañeros. Yo quería preguntar que en febrero tenemos un compañero que tiene una vista y queríamos saber cómo podemos plantear ante el juez, como el abogado del procurador, cómo plantearlo sobre este tema, decirle, preguntarle si Alba, que si tenemos que preguntar nosotros, o es el juez o es el abogado que tiene que decir para que pedir a Bankia, en este caso, pedirle de que bueno, pues el abogado lo que tendrá que decir es, mira, aquí hay una resolución, y si encuentra otra, vosotras, que dicen que si está titulizado el préstamo, esto no se puede ejecutar y usted no es legítimo acreedor para venir a pedírmela. Por favor, paralice esto y requiera para que diga si está titulizado. Entonces es el abogado que tiene que requerirlo. Sí, sí, delante del juez. Bueno, no, delante o por escrito antes. Por escrito. O sea, en cuanto se pueda, yo lo reclamaría ya. Yo iría al juzgado. Al juzgado. A los juzgados. ¿Se le puede hacer el mismo día de la vista entonces? No, va a ser el mismo día de la vista, pero bueno, yo lo haría antes. Antes mejor. No apurar tanto los plazos, porque al final el día de la vista el juez te va a poner problemas. Antes entonces. Sí, sí. Es muy importante que a los abogados de oficio se les pueda pasar como información y para que puedan trabajar en ello, pedir desde el juzgado si está titulizado o no y poder suspender ese procedimiento o si hay un lanzamiento en base a esto, pues esta sentencia pues hace precedente y usarlo con ellos. Claro. Eso es para que se informen. Claro, claro. Esa sería la idea. Sí. Gracias, Javier. No es una pregunta, yo necesito, por la discapacidad que tengo, la información por escrito. Sí. Necesito no quedármela yo, la escaneo, la convierto en PDF. Está descargable internet, ¿vale? Tenemos aquí unas copias, o sea que no hace falta que nada. Los que queráis os lleváis una y si no está en internet y va a rular segurísimo. Yo la convierto en PDF y la mando a los compañeros. Perfecto. Sí. Lo cual modifica y porque se mando a todos los compañeros. Ya tenemos una para... Ya tenéis una, vale, perfecto. Javi. Ya, macho, no me da la vida, ya con un niño y tal. No, yo tengo que tú conoces a Rubén, ¿no? Bueno, compañeros, dale la Yo mañana le doy a Rubén la dirección donde está el vídeo este. Ah, vale. Vale, ya lo pasamos. Él también coja la gente, ¿vale? Vale.